El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos a Peluche, un perrito que llegó a revisión veterinaria debido a que presentaba una tos constante. ¿Quieren saber el motivo de este padecimiento? Acompáñenos en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos a Peluche, este perrito que fue rescatado y adoptado por su propietaria y que comenzó a presentar episodios de tos constante y dificultad al dormir. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Sí, este es Peluche. Sí, tiene como 12 años, él fue el que me adoptó a mí. No me suelta, me acompaña a todos lados. Son mi adoración, él y su hijo, que aquí está abajo. Pero Benji es muy travieso, muy travieso, muy desobediente, todo lo contrario a su papá. Su papá es muy obediente, muy limpio, muy educado, todo correcto. Entonces cuando llegó Peluche a la casa me dijeron, señora, hay otro perrito afuera que no sé qué. Le dije, pues ya saben, métanlo y vamos a ver si aparece el dueño. Nunca me vio, ni yo a él, y me fui. Y cuando regresé, estaban con él tomando sol las dos chicas que nos ayudaban en la casa. Entonces yo me bajo del coche y me ve, pega la carrera a Peluche. Entonces por eso digo que él fue el que me adoptó. Excelente, excelente, no se separa de mí. A donde vaya, tienen que ir los dos, tienen que ir conmigo así, me voy a bañar, voy a buscar algo, ahí tienen que ir los dos. No me dejan sola ni un instante. Luego, si voy a la casa de ustedes, está dentro de la recámara el baño. Entonces, cuando voy al baño, lavarme los dientes, a lo que sea, que nada más abren los ojos y se me queda bien cociendo a ver a dónde va, a ver si se sale o no, para ver si se bajan o no. Duermen en la cama con nosotros, sobre todo Peluche. Tiene una enfermedad muy común en los perros de razas pequeñas que se llama enfermedad valvular degenerativa mitral. Es una enfermedad que es ocasionada principalmente por un desgaste o un envejecimiento del tejido que forma las válvulas del corazón. Las válvulas se van haciendo gruesas. Al hacerse gruesas van perdiendo la capacidad de cierre y esa incapacidad de cerrar adecuadamente la válvula ocasiona que haya un reflujo o una regurgitación dentro del corazón. El corazón automáticamente determina esa normalidad en la válvula, se empieza a agrandar. Al hacerse cada vez más grande, pues incapaz es de mover la sangre dentro del cuerpo, tanto de los pulmones hacia el corazón. Se detectó cuando ya había algunos signos de la enfermedad. Los signos que manifestaba Peluchín principalmente eran incapacidad para respirar, ya no se movía adecuadamente, el perro se cansaba muy rápido. Hoy le tocaba revisión a Peluche y empezó con un problema de mucha tos. Entonces le daba su jarabito y todo eso y no se le quitaba. Entonces cuando vine aquí con el doctor Lucho, lo descubrió que estaba malo del corazón y por eso era la tos. Entonces le di un tratamiento para el corazón y un diurético para tener un poquito de líquido en los pulmones. Pero esto empezó el año pasado. Pero este año, había una persona que nos ayudaba en la casa y no sé por qué no lo quería nada. Y es lo único que se le lanzaba a morderlo. Y sí, lo mordió varias veces. Y en una de esas, como que se desmayó. Ya dije, ya se me murió, ya le dio un infarto, se le puso morada la lengüita. Y le empecé a sobar el corazoncito y todo, y ya como que se revivió. Pero empezó también, le temblaba mucho el hociquito, y le costaba mucho respirar. Y hace como 2 semanas o 3,
ya no se acostaba. Y así como estaba ahorita en esta postura, así se quedaba dormidito. Y yo lo quería abrazar, lo quería acostar, y no, se levantaba luego. Y yo lo sentía más mal y como siento quejido. Entonces ya lo traje con el doctor Ucho y tenía bastante agua en los pulmones. Y en una ocasión, y más, estaba yo lo veía tan malito a tal grado que dije, voy a ir a que me lo duerman, porque ya no creo que salga. Y no sé, le aumentó el tratamiento, la dosis de la medicina y ya está bastante mejorado. Los signos son claves. Evidentemente, cuando es un soplo que no es lo suficientemente fuerte para que manifieste el paciente una enfermedad, pasa desapercibido. Pero tenemos dueños muy particulares que son muy cuidadosos, lo están llevando regularmente al veterinario o a desparasitar o a vacunar, y en esa revisión se pueden pescar o se pueden auscultar ruidos anómalos en el corazón. Ese ya sería el primer campanazo de alerta. Los siguientes signos ya son los que se manifiestan cuando el paciente ya está en un grado de enfermedad más avanzado. Los grados casi siempre son 4 de enfermedad, y entonces el paciente empieza a manifestar signos de incapacidad para respirar, no pueden dormir, tosen por las noches o tosen en el día o se fatigan muy rápido. Si antes caminaban cierta distancia, ya cada vez caminan menos. Y el signo que sería el más grave, en la nariz ya hay secreción que es rojiza, o la lengua se les pone morada porque ya no pueden respirar muy bien. Pues que tiene algo en el corazón, ya no se le va a quitar. El tratamiento que tiene es de por vida, pero se le puede ir controlando para que tenga calidad de vida, que es lo que yo busco. Sí, no, yo no quiero ni que me lo torturen, ni que me lo estén haciendo cosas raras, no, yo no quiero que sufra ni nada. Entonces hay una alteración en la circulación y puede ser que en los casos más graves, si no se detectan a tiempo, pueda llegar a ocasionar la muerte. Luego de realizarle distintos estudios a Peluche, descubren que tiene problemas en su corazón. Por ello, su dueña incluso estuvo en un momento de crisis y llegó a pensar en dormirlo si no tendría una excelente calidad de vida. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca de Peluche y su padecimiento aquí en Clínica de Animales. Este es Peluche, ¿sí? Tiene como 12 años, él fue el que me adoptó a mí y empezó con un problema de mucha tos. Entonces pues, le daba su jarabito y todo eso y no se le quitaba. Tiene una enfermedad muy común en los perros de razas pequeñas que se llama enfermedad valvular degenerativa mitral. Las válvulas se van haciendo gruesas. El corazón automáticamente determina esa normalidad en la válvula, se empieza a agrandar, que en los casos más graves, si no se detectan a tiempo, puede llegar a ocasionar la muerte. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Ahora regresaremos a la historia de Peluche y recuerden amigos, muy importante, el hecho de que nuestros animales de compañía tengan alguna enfermedad en su corazón no es sinónimo de una sentencia de muerte, sino lo importante es buscar un tratamiento adecuado. Continuemos con esta historia aquí en Clínica de Animales. Este es el ecocardiograma de Peluchín. La flecha muestra cómo está el engrosamiento en la válvula mitral. Este es el atrio derecho, este es el ventrículo izquierdo, eso quiere decir que la válvula que estamos viendo es la válvula mitral. Y el engrosamiento de la válvula mitral es el hallazgo más común en los pacientes con enfermedad valvular degenerativa mitral.
imagen tenemos el ecocardiograma que se le hizo a Peluchín y muestra cómo la válvula mitral se ve engrosada. Ese engrosamiento en la válvula mitral ya es un indicador de que la válvula de Peluchín se está haciendo gruesa, pierde la capacidad de cierre y empieza a haber esa regurgitación que platicamos. El tratamiento se hace con base en el diagnóstico. Entonces el diagnóstico se establece haciendo primero la auscultación del paciente, si escuchamos ruidos anómalos en el corazón, que se llaman o murmullos o soplos, o con base en eso se toma un electrocardiograma, un estudio radiográfico y un ecocardiograma. Este manejo integral establece en dónde está la enfermedad, en qué grado de avance está la enfermedad y cuáles son los fármacos que se van a utilizar. La mayoría de los fármacos que se van a utilizar son para mover la sangre adecuadamente, para disminuir la cantidad de líquidos que retiene, sobre todo en los pulmones, para mejorar la circulación, que la contracción sea mucho mejor y aliviar algo que es muy común en los pacientes con daño en la válvula mitral, que no tengan hipertensión. Bueno, no creo ser la primera persona que lo dice, pero son parte de tu familia. Y es tan cercano, ahora sí, a mí, porque ni con mi esposo ni con el resto de la familia, no, pues sí, los ven y todo eso, pero conmigo, dice mi marido que le doy más preferencia a Peluche que a él. Y digo, ay, no es cierto. La expectativa es buena. La dueña ha notado mejoría con los tratamientos. Obviamente, saber que su expectativa de vida en un perro de raza pequeña como el Bichon está más o menos alrededor de los 17, 18 años. Yo creo que alcanzamos a llegar bastante bien a la edad esperada. Obviamente con los cuidados que tenemos que estar haciendo de monitorear la función, de estar checando cómo está el corazón, de estar checando cómo está la función del riñón, porque va junto con pegado todo esto. Las enfermedades cardíacas no son sentencia de muerte en los perros. Hay algunas patologías que se pueden determinar en pacientes desde muy pequeñitos, que sí pueden llegar a ser muy graves y desafortunadamente ocasionar la muerte o que se tenga que tomar la decisión de tomar la eutanasia. Pero en la mayoría de los perros viejitos, que son los más comunes, es el grueso de la población, es más del 70% de los perros de las razas pequeñas que pueden tener anormalidades vasculares, es tratable y existen ya muchos fármacos en el mercado que van a ayudar a que sea mucho mejor el desempeño de estos perritos y que mejore los signos clínicos. Yo creo que es la recomendación que damos para todas las enfermedades. Una visita frecuente al veterinario hace que se puedan detectar ruidos anómalos en la auscultación o la presentación de signos, que el dueño pueda percibir esto y que lo comente con el veterinario. Y ya en el veterinario, los estudios que se habían mencionado, la radiografía, el electrocardiograma y el ecocardiograma son casi que es el kit de diagnóstico para determinar si hay alguna patología en el corazón. Ay, pues que me ha dado mucha alegría, que me ha dado mucho apoyo, que lo quiero muchísimo, es alguien bien importante en mi vida, que no estoy arrepentida de que me haya adoptado y que le agradezco su cariño. Y bueno amigos, en el caso de Peluche, su pronóstico dentro de todo es favorable, ya que se va con un medicamento de por vida. También van a hacer algunos cambios con respecto a su actividad física y a su alimentación. Sin embargo, con esto los doctores creen que el desgaste en su corazón se puede retrasar y puede tener una vida lo más normal Peluche al lado de su mamá humana y de sus hermanos perrunos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.